Saludos y bienvenidos un día más a Nexo. Un Nexo, el de hoy, en el que vamos a tratar con la letra H la enfermedad del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad que a día de hoy es bastante peligrosa y bastante conocida, y lo importante es que todos aquellos que tengan los síntomas que les vamos a contar durante el programa de hoy, pues bueno, acudan a sus médicos y ellos les ayudarán y les enseñarán y sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros, como todos los días en eso, para empezar, empezamos con la sección de Argumentamos. El hipotiroidismo es una enfermedad que afecta a la glándula tiroides. Una enfermedad que hace que el cuerpo humano, pues bueno, que sufra cansancio, el cuerpo humano no tenga la regulación habitual que tiene, y es una enfermedad que sobre todo afecta más a mujeres que a hombres. Pero bueno, antes de que se lo cuente yo, vamos a verlo en el siguiente vídeo. El hipotiroidismo es una situación en la que se produce una cantidad insuficiente de hormonas tiroideas circulantes, generalmente debido a una glándula tiroides que funciona por debajo de lo normal. El hipotiroidismo es la enfermedad más frecuente del tiroides, afectando entre el 3 y el 5% de toda la población. Las hormonas tiroideas se producen en la glándula tiroides. La glándula tiroides se localiza en la parte anterior del cuello bajo la nuez de Adán y tiene forma de mariposa. Abraza la tráquea y está formada por dos lóbulos más o menos iguales que se juntan en el centro. Las hormonas tiroideas son esenciales para la función de cualquier célula del organismo. Ayudan a regular el crecimiento y desarrollo, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura corporal y la tasa metabólica del cuerpo, o sea, la velocidad con la que la comida se convierte en energía. La glándula tiroides utiliza yodo para fabricar las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas más importantes son la tirosina y la triiodotirolina. Más del 99% de todas las hormonas tiroideas están unidas a proteínas en la sangre y son inactivas, es decir, no pueden interactuar con las células del cuerpo. Solo una pequeñísima porción de las hormonas tiroideas están libres, es decir, no unidas a proteínas, y esta pequeña fracción es la importante en la regulación del metabolismo celular. El hipotiroidismo suele deberse a un funcionamiento insuficiente de la glándula tiroides, en cuyo caso el nivel de TSH en sangre está muy alto. En otros casos, el hipotiroidismo se debe a una falta de producción de TSH por la glándula hipófisis, y en estos casos el nivel de TSH en sangre es bajo. Una de las causas del hipotiroidismo es la falta de yodo. En áreas del mundo donde existe deficiencia de yodo en la dieta, tales como en el Congo, en la India, Ecuador o en Chile, o en zonas montañosas remotas como los Andes y los Himalayas, pueden ocurrir hipotiroidismo severo entre el 5 y el 15% de la población. Por este motivo, suele añadirse yodo a la sal de la mesa. Los pacientes con hipotiroidismo leve pueden no tener ningún síntoma. Los síntomas se hacen más importantes a medida que la enfermedad empeora y generalmente se relacionan con una disminución del metabolismo corporal. Síntomas frecuentes son cansancio, debilidad, intolerancia al frío y estreñimiento. Otros síntomas del hipotiroidismo incluyen también la somnolencia, el aumento de peso, la pérdida de pelo, torpor mental, depresión y aumento de los niveles de colesterol. Las mujeres pueden presentar incluso alteraciones menstruales. Bueno, pues ya conocemos un poco más lo que es el hipotiroidismo, pero bueno, que en la parte de debate completaremos con la presencia aquí de un doctor que nos dirá y nos contará qué es el hipotiroidismo, digamos, de una manera más sencilla para que todos ustedes sepan y conozcan lo que es. Nosotros todos los días, después de Argumentamos, vamos a ver qué es lo que opina la gente de la calle. ¿Sabe realmente lo que es el hipotiroidismo? Y también queremos conocer y que nos cuenten si saben qué alimentación es la adecuada para llevar cuando se tiene esta enfermedad. Todo esto en Tú Opinas.
Pues como os decía antes, realmente hemos querido conocer la opinión de la calle, hemos pulsado esa opinión si realmente la gente conoce lo que es o no el hipotiroidismo. Lo han escuchado en medios de comunicación, en medios de información, pero realmente saben lo que es. Y otra cosa muy importante que también nos contará luego el doctor José Francisco Tinao, que es la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos más importantes que tenemos que tomar cuando tenemos esta enfermedad? Pues bueno, para suplir esas carencias, sobre todo de yodo en nuestro cuerpo por esa falta en la glándula tiroidea. Pero bueno, vamos a conocer cuál es la opinión de la calle. Hipotiroidismo, o sea, me imagino que es de los tiroides, ¿no? Pues afortunadamente yo no he padecido hasta ahora nada de eso y no tengo mucha idea. No sé si tendrá que ver con el crecimiento de la persona o defensas, eso sí, crea defensas contra ciertas, por ejemplo, contra la gripe, contra otras cosas. Pero vamos, no soy muy doctor en la materia. O sea, creo que hay hipotiroidismo y hipertiroidismo. Entonces, hiper debe ser cuando funciona por demás la glándula tiroides y hipotiroidismo cuando funciona menos, pero no sé los efectos en la salud, no lo sé. Últimamente conozco mucha gente joven con enfermedades de tiroides o relacionadas con tiroides. Sí, he oído hablar de ella, pero no conozco a nadie de mi entorno que la tenga, ni que la sufra, o sea que lo siento mucho, no le puedo decir gran cosa. Ni idea, nada. Pues mira, la conozco porque mi marido es tiene hipertiroides y bueno, conozco algo porque sé que el hipotiroidismo es lo contrario, es que el ritmo hormonal es diferente, el ritmo va por debajo del ritmo normal y bueno, sé que hay tratamientos para mejorar. En mi caso, a mi marido le ocurría lo contrario, iba demasiado rápido el ritmo y con un tratamiento se lo han cambiado y ahora tiene riesgo de tener hipotiroidismo. Suena de las personas que tienen tiroides, ¿no? Que dice que se engordan y bueno, que es una enfermedad bastante mala. Y no sé mucho más, que hay personas que tienen bocio también. Me imagino que será de eso, pero vamos, no estoy muy dicha yo en eso. No lo sé, no te puedo decir. No lo sé. Pues no sé, supongo que una alimentación sana como todo el mundo, ¿no? Con fibras, con pocas grasas, una proteína ajustada y bueno, hacer ejercicio, ¿no? Lo normal, lo bueno para todo el mundo, yo creo. No sé si hay una alimentación específica. Pues la alimentación no lo sé, creo que no deben de tomar yodo, ¿no? Sal yodada y todo eso, no sé si tienen que tomar o es al contrario, o no tienen que tomar, pero no sé nada más. Pero claro, yo como no sé en qué consiste verdaderamente, ¿cómo puedo decir yo qué alimentos tiene que tomar? Eso tendría que tener información, ¿no? No lo sé. ¿Cómo le voy a decir? Hombre, claro, siempre hay que comer sanamente, ¿no? Verduras, pescado, la dieta mediterránea en general, pero yo no sé, a lo mejor para esta enfermedad hay que tomar otra cosa. Pues yo no sé si a lo mejor iría a alimentos, o sea, iría bien alimentos ricos en yodo, no lo sé, lo asocio porque no sé si o he oído algo o he leído algo referente al tiroides con falta de hierro o con exceso de hierro, no lo sé muy bien, pero vamos, puede ser que eso. Claro, ahora hay que saber los alimentos que tienen yodo, me imagino que las algas marinas tendrán mucho yodo, me imagino, no lo sé, ¿eh? Y luego pues lo demás, pues bueno, yo creo que cuidarse sin abusar de nada, comer de todo un poco, de ciertas cosas cargar menos, como son las grasas animales, que eso vamos, ya es más corriente, ¿sabes? Bueno, pues ahí queda la opinión de la calle, parece que hay gente que sabe algo, hay gente que no, pero bueno. Nosotros, para realmente saber y conocer de primera mano qué es el hipotiroidismo, va a estar hoy con nosotros el doctor José Francisco Tinao. Así que nos vamos ya a nuestra parte de A Debate. Bueno, pues después de haber conocido la opinión de la calle, ver si conocen lo que es el hipotiroidismo,
ver qué es lo que hay que tomar, qué alimentos hay que tomar, cuál es la alimentación, digamos, necesaria y mejor alimentación para poder tratar esta enfermedad. Estamos ya en la parte de debate, la parte, pues digamos, más importante del programa, ya que un especialista, pues bueno, nos cuenta de primera mano el tema que hoy tratamos como el hipotiroidismo. Con nosotros está hoy el doctor José Francisco Tinao, que es el director de la Clínica de Medicina Integrativa. Doctor José, buenas, bienvenido a Nexo. ¿Qué hay? Hola, muchas gracias por llamarme y estar aquí. Bueno, lo primero y que todos queremos saber, veíamos la opinión de la calle, presentábamos lo que es hipotiroidismo, pero ¿qué es realmente esta enfermedad? El hipotiroidismo es una enfermedad endocrinológica, afecta a la glándula tiroides, que es una glándula que está situada delante en la parte anterior del cuello y que tiene muchas funciones. Quizá para que la gente lo entienda, es algo así como el señor que coge el carbón y lo mete en la caldera. Entonces, es una enfermedad frecuente porque supone que esa glándula deja de funcionar adecuadamente, trabaja peor, lo hace de forma más lenta y por lo tanto todo nuestro organismo se afecta. Esa es una de sus características, que no hay un órgano que afecte fundamental, sino que como interviene en todos los lugares, todo se afecta. Es una enfermedad frecuente. En una consulta de endocrinología puede significar quizá la tercera causa de consulta, después de la diabetes mellitus y quizá la obesidad. Y no hay muchos estudios hechos ni en España, pero tampoco en Europa, sobre cuál es la incidencia y la prevalencia. Incidencia es número de casos, quizá para los que nos escuchan. Y prevalencia es número de personas que tienen esa enfermedad y ya como enfermedad crónica. Pero todo el mundo acepta dentro de la medicina que está infravalorada, está infradiagnosticada y que hay muchos más casos de los que realmente existen. O sea, podemos decir entonces que la glándula tiroides es una glándula importante para el funcionamiento correcto del día a día, ¿no? Es una glándula vital. Hay una variedad del hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo congénito, niños que nacen directamente sin que su glándula tiroides funcione. Hoy en día esto está solucionado. Antiguamente estos críos conllevaba que entraran en una situación de retraso mental. Fíjese la importancia, por ejemplo, de la glándula tiroides para el cerebro, ¿no? Para la maduración del cerebro, como ejemplo. Entonces, no se puede vivir sin una glándula tiroides que funcione bien y sin la terapia hormonal sustitutiva que hoy en día, afortunadamente, se tiene. ¿Cómo afecta realmente a las personas y a las mujeres, sobre todo más que a los hombres, cuando padecen esta enfermedad? ¿De qué manera afecta a nuestro cuerpo? ¿Cómo vemos cuáles son esos síntomas? La aparición de síntomas es muy variable. Hay una forma de expresión clínica que es la clásica, la que antiguamente ocurría. Cuando la enfermedad no estaba bien valorada, no se tenían hoy en día las técnicas que se tienen y por lo tanto progresaba a una situación casi límite. Eso ya está en los libros de medicina casi antiguos. El famoso bocio, que todo el mundo quizá ha oído hablar y que ya es muy difícil encontrar. En ese caso se llega a expresiones clínicas muy complicadas, pero eso hoy ya no lo vemos. Hoy vemos sutilezas y por lo tanto el diagnóstico se hace más difícil. También se hace más difícil que la persona perciba que puede estar teniendo algún tipo de cambio y acuda a su médico. Se retrasa el diagnóstico. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los síntomas pueden ser algo tan sutil como me siento cansada, estoy cansado. Es un cansancio distinto del cansancio después de hacer ejercicio físico, evidentemente. Las personas por la mañana se levantan y están cansadas. Dolores musculares. Es cierto que hay otras enfermedades que también tienen dolores musculares, pero aquí el dolor muscular es más generalizado, un dolor muscular que afecta a las piernas. E incluso contracturas musculares no aisladas, sino múltiples. Y por supuesto luego hay todo un conjunto de síntomas que van ocurriendo. Se me cae el pelo, tengo sequedad de la piel, tengo problemas de somnolencia, estoy prácticamente todo el día, me encuentro como si estuviera dormido todo el día. Tengo estreñimiento, el intestino, el ritmo intestinal se ve enlentecido como consecuencia de que el tiroides no trabaja adecuadamente. Con lo que
Cuando uno tiene algunos síntomas que se acercan a la posibilidad de que el tiroides esté empezando a funcionar, conviene acudir al médico y este ya tiene que saber lo que tiene que hacer. ¿Y por qué más a las mujeres que a los hombres? Porque, bueno, digamos que la proporción es extraño, ¿no? No, la proporción es evidentemente muy alta. Ocurre en muchas otras enfermedades, en donde hay lo que se llama un sesgo de género. Normalmente hay muchas patologías en donde el varón está mucho más afectado, pero hay un grupo de patologías denominadas autoinmunes, enfermedades donde el sistema inmunológico de nuestro cuerpo se engaña o se le engaña y resulta que reconoce un órgano como extraño y lo ataca. Es el caso de la parte más importante del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un cuadro clínico. Dentro de ese cuadro clínico hay que identificar cuáles son las enfermedades que están en ese grupo llamado hipotiroidismo. En estos momentos, la enfermedad más importante que hace hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune. Se llama tiroiditis de Hashimoto, porque el señor Hashimoto, que era un investigador japonés, la descubrió y le pusieron su nombre. Y es una enfermedad del grupo autoinmune. Luego, entonces, una primera circunstancia es que efectivamente las mujeres, este grupo de enfermedad es más frecuente. La segunda es porque el tiroides no es un órgano aislado. La endocrinología es como una orquesta y por eso es tan difícil manejarla. Y también el tiroides tiene ciclos. No siempre esto se aprecia en la medicina. Las mujeres tienen ciclos hormonales y hay un conjunto de elementos endocrinológicos que están jugando con el tiroides, como son los ciclos ováricos, como es la progesterona, como son los estrógenos, como es todo un conjunto que hay que saber manejar. Quizás esa sea una de las causas por la que es verdad que el hipotiroidismo es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero realmente le aseguro que no lo sabemos realmente por qué. Son planteamientos. Comentabas, doctor, que puede llegar incluso a darse el caso de que tengamos hipotiroidismo y no lo sepamos, ¿no? En el caso de una mujer, pues bueno, hablabas de esos síntomas, ¿no? De una mujer, pues bueno, se puede sentir cansada, puede tener dolores musculares y esas contracturas, ¿no? ¿Cuál es la manera exacta de que una mujer tenga esos dolores que pueden ser habituales en el ritmo diario de una persona, pero que realmente, si no se cogen a tiempo, pues bueno, supongo que pueden ser más perjudiciales, ¿no? de que se cogen antes, ¿no? En el hipotiroidismo, como en cualquier enfermedad, es importante un diagnóstico precoz. Cuanto antes se haga el diagnóstico, más posibilidades hay de solución. Entonces, yo creo que lo más importante es que ante cuadros clínicos, expresiones clínicas, que se van repitiendo en el tiempo y que no ceden como debería ser, en el caso del cansancio, un cansancio habitual, lo que hay que hacer es acudir al médico. Evidentemente, el hipotiroidismo provoca cansancio, pero también una anemia provoca cansancio, con lo que, como hay que dilucidar cuál es el diagnóstico, yo creo que ante un síntoma que se va repitiendo o que incluso progresa, está claro que hay que acudir al médico. Hoy en día existen una gran capacidad y una gran eficacia en el diagnóstico del hipotiroidismo. Simplemente con un análisis de sangre, que se toma una muestra, se mide una serie de hormonas y se comprueba si hay ya una hipofunción del tiroides. Y afortunadamente hoy existe una terapia eficaz, como es la terapia con hormona tiroidea, muy sencilla de tomar, que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, permite mantener una vida prácticamente normal. Con lo que el retraso en acudir al médico no tiene hoy en día sentido. ¿En qué momento o de qué manera esa hipofunción, ¿no? digamos, de la glándula llega, ¿no? Una vida mala, una mala alimentación. ¿A qué momento o de qué manera una mujer, vamos a hablar más de mujeres que de hombres, una mujer puede llegar a tener esta enfermedad? Las causas por las que se produce el hipotiroidismo son varias. Existe un hipotiroidismo por déficit de yodo. Ese es el hipotiroidismo
más tradicional, que más se ha hablado, que incluso la gente normal de la calle puede conocer más. Hoy en día este es poco frecuente, porque lógicamente la alimentación ya es muy variada, ya no hay déficit de yodo y ya no se producen esas patologías que antes habíamos comentado, como eran los bocios tradicionales, con aumento del tamaño de la glándula, a veces con deformidades estéticas importantes, ¿no? Eso es muy difícil ya encontrar. El otro gran grupo son los procesos autoinmunes, lo hemos hablado, la famosa tiroiditis de Hashimoto, que hoy es predominante. ¿Realmente sabemos la causa hoy en día del Hashimoto? No. Se plantean varios escenarios. Nosotros en nuestro grupo, en nuestra clínica, trabajamos en una determinada línea que tiene mucho que ver con la conexión entre el tiroides y el intestino. Esto no siempre se aprecia dentro de la medicina, pero hay que recordar que el tiroides deriva en el embrión humano del intestino. De tal manera que nosotros siempre decimos que el intestino es como el tiroides es como un pequeño intestino al revés. Las conexiones entre problemas del tiroides y problemas intestinales están ahí. Pero bueno, quizá eso sea otro momento para hablar. El tercer grupo, en estos momentos que también se está planteando de causas por las que se produce el hipotiroidismo, son los tóxicos medioambientales. Este es un factor que ha entrado recientemente, debido a la toxicidad que hay generalizada. Los tóxicos se comportan como disruptores endocrinos. ¿Esto qué significa? Muy fácil. La hormona es como una llave, pero necesita una cerradura para entrar y hacer su función. Bueno, pues si hay una llave muy parecida a la mía y llega antes que yo, no voy a tener hueco. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los disruptores endocrinos. Y este es un factor que está en estudio. La influencia de la toxicidad medioambiental sobre las glándulas endocrinas, entre ellas el tiroides. Toxicidad ambiental, para que nos enteremos todos un poco más, exactamente a qué nos referimos, al ambiente en el que estamos. Derivados de los plásticos, son los que se están en estos momentos estudiando, que se comportan como auténticos disruptores endocrinos. Esos derivados de los plásticos en estos momentos están en todos los sitios. No creo que tenga que explicar que estamos llenos, ¿no? Y llegan al agua, entran en nuestra ingesta, no lo percibimos, pero están en nuestro cuerpo y se comportan de ese fenómeno, como ese fenómeno. ¿Y cuál es la manera, digamos, de que por H o por B nos tenemos que enfrentar a esos tóxicos ambientales, porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y cada cuerpo, pues bueno, tolerará de una manera o de otra estos tóxicos, pero una recomendación quizá para poder... Yo creo que lo más importante es en estos momentos ser racional, el ser coherente, evitar exponerse a una toxicidad añadida y desde luego tener, yo creo que cada vez más, una conciencia medioambiental, porque esto no lo va a poder solucionar nadie en particular. Está claro que ni tú ni yo nos podemos ir a un monte y aislarnos en el mundo que vivimos. Entonces no le podemos pedir eso a la gente. Pero sí le podemos pedir que contribuya, ¿no? Y que se exponga a ellos, a sus hijos, al menor número posible de toxicidades. Vamos a dar el caso de que una mujer ha ido a la consulta, se le ha diagnosticado que tiene hipotiroidismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el siguiente paso, ¿no? Esa mujer para tener una vida, digamos, igual que la que estaba llevando hasta ahora? Yo creo que en el diagnóstico verán los pacientes que se basa en elementos muy sencillos. En primer lugar, un análisis de sangre, en donde se determinará si realmente está en una situación de hipofunción tiroidea. En segundo lugar, verán que le van a pedir una ecografía del tiroides. La ecografía es una prueba repetible, sencilla, nada agresiva, en donde da una información muchas veces añadida para el médico. El médico va a poder ver anatómicamente, sin necesidad de hacer ningún tipo de acción agresiva, cómo está el tiroides. Y además va a permitir un seguimiento. Como es repetible y es inocua, pues se podrán hacer ecografías distintas. En algunos pacientes que tienen hipotiroidismo, esto ya sirve. Es muy conveniente, nosotros siempre se lo recordamos a nuestros pacientes en sus seguimientos con otros médicos o en el futuro, que no solamente se mida la hormona tiroidea, sino que se midan también unos elementos que se llaman anticuerpos antitiroideos. No siempre se hace.
Y este es el marcador FETEN, el marcador oro, sobre todo en el caso de la tiroiditis de Hashimoto. Siempre decimos a nuestros pacientes, recuerden a sus médicos que si tiene un Hashimoto le pidan por favor los anticuerpos antitiroideos. Nosotros hacemos medicina integrativa, que es un nuevo modelo de medicina para pacientes crónicos. En esa medicina el paciente debe conocer su enfermedad. No es un problema que eso genere tensión con el médico, al contrario, ayuda a que el paciente haga cosas, las haga bien y también evolucione mejor. Por lo tanto, no nos da ningún miedo orientar a nuestros pacientes para que ellos conozcan y hagan un correcto seguimiento de su enfermedad. Anticuerpos antitiroideos es una de las pruebas sanguíneas, en el caso de Hashimoto, que nunca deben obviarse. ¿Qué hay que hacer? Me preguntabas. Pues yo creo que hay seguir primero las indicaciones de los facultativos. Esto es muy sencillo. El facultativo asignará una cantidad de hormona sustitutiva, pensará y sabrá, tendrá un conocimiento de cuánta hormona le falta a este paciente y se lo dará con un medicamento oral. Eso sí que hay que tener en cuenta que el paciente debe saber que lo debe tomar todos los días. Es decir, a veces la gente dice, oiga, se me ha olvidado una pastilla. Bueno, no pasa nada un día, pero no puede ser eso el hecho. Porque a largo plazo, si no, volverá otra vez a caer en una situación hipotiroidea y tendrá importantes problemas. Hay un tema que a las mujeres quizá acuden mucho más al médico con el hipotiroidismo, es por el sobrepeso. No lo hemos comentado antes, pero el sobrepeso, el incremento de peso, oiga, como lo mismo, hago lo mismo y estoy cada vez engordando más, ¿qué me pasa? Puede ser también un fenómeno vinculado al hipotiroidismo. Y esa es una de las causas por las que hay más preocupación. En cuanto a temas como, ¿puedo hacer ejercicio físico? Sin problemas. ¿Me puedo quedar embarazada? Un tema que siempre suele preguntar. Sin ningún tipo de problemas. Lo único que pasa es que el ginecólogo, el endocrino, en colaboración con el ginecólogo, pues ajustarán. Porque el embarazo, lógicamente, modifica la función del tiroides. Y verá que durante ese embarazo su endocrino le va a ajustar. Oiga, después del parto va a ocurrir lo mismo. La situación hormonal cambia y habrá que ajustarlo otra vez. De tal manera que una persona con hipotiroidismo tiene una enfermedad crónica, pero sabe que hoy en día existe el arsenal terapéutico y el seguimiento para que prácticamente lleve una vida normal, si se hacen bien las cosas. Sobre todo que la gente no se asuste, ¿no?, cuando se le diagnostique esta enfermedad, sino que, bueno, claro, hay que explicarle bien, ¿no? Afortunadamente, hoy existe un conocimiento muy exhaustivo del hipotiroidismo, al ser una enfermedad muy frecuente, y hay arsenal terapéutico sencillo y muy eficaz para tratar esta patología. Bueno, hablabas antes de los tóxicos y hablas del intestino, ¿no? La alimentación, como para toda enfermedad, pues bueno, llevar una alimentación adecuada y un poco en la línea necesaria, ¿no?, de alimentos, pues en este caso ricos en yodo, necesarios pues para combatir y para equilibrar, digamos, todo el tema del hipotiroidismo, ¿no? ¿Qué alimentos son los necesarios, digamos, para mantener, digamos, que la alimentación normal, pero bueno, incidiendo en estos alimentos, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, siempre para toda patología crónica el factor nutrición y alimentación es importante. Pero creo que vais a dar una información, ¿no? Al final del programa. Quizá a mí me gustaría, si me lo permites, incidir en algún aspecto que normalmente no se comenta. Uno es el tema de que sí es necesario el yodo, pero resulta que la glándula tiroides necesita muchas más cosas. Por ejemplo, necesita un aminoácido que se llama tirosina con S, porque la hormona se llama tiroxina con X, esto hay que definirlo. Los aminoácidos son importantes, proteínas son importantes. Entonces, una adecuada carga proteica es de buena calidad, es vital para el funcionamiento del tiroides. El tiroides es un órgano que necesita selenio, mucho selenio. Es el órgano del cuerpo que por unidad de peso más selenio necesita, porque los enzimas que hacen fabricar, los trabajadores que fabrican al final la hormona tiroidea, necesitan ese selenio. Y a veces el selenio es difícil de encontrar en una nutrición, incluso hoy en día variada.
hay que recurrir a veces, y lo hacemos con algunos de nuestros pacientes, a suplementar selenio. Necesita hierro. Muchas veces no se sabe esto, que el tiroides necesita hierro para formar hormona tiroidea. Los pacientes que tienen problemas con su hierro pueden llegar a tener problemas también tiroideos. Entonces, siempre es una dieta equilibrada. Alimentos que tienen yodo, todos lo sabemos. Efectivamente, los pescados, los mariscos, las algas, que pueden ser una fuente de yodo interesante, pero que, como todo, pues hay que modularla. Las proteínas, alimentos que tienen proteínas de alto valor biológico, ya sabemos cuáles son. A mí la verdad es que no me gusta recomendar mucho que la gente coma consumo de carne roja, porque es proinflamatoria. Pero hay que recomendarles, por ejemplo, huevos de buena calidad, la albúmina de la clara es fantástica, es la referencia, pescados principalmente azules. Omega 3, también el omega 3 necesita el tiroides. Y luego, lo que no se puede hacer es abusar de algo, pero esto forma parte de la lógica. Si uno empieza a consumir determinadas verduras que son secuestradoras en el intestino de estos productos, pues, y lo hace de forma repetida, sin variación, pues tarde o temprano tendrá un problema. El tema de la sal yodada te iba a preguntar, porque hablando con gente, pues unos dicen que no hay que tomarla porque es muy fuerte, otros dicen que no, que sí, que al tener yodo pues favorece. ¿Hay que tomarla? ¿No hay que tomarla? La sal que nosotros recomendamos es sal marina completa. La sal yodada es cloruro sódico añadido, un añadido yodo, quizá en un proceso mucho más natural que lo que es la sal común. Nosotros no recomendamos sal común, recomendamos sal marina completa. ¿Por qué? Porque en esa sal marina hay muchos otros elementos del mar. Magnesio, que es importantísimo, manganeso, hay elementos. Entonces, si me lo permites, ¿no? Aprovechando el foro, sal marina completa. Y luego, hacer un uso racional. Ya sabemos la vinculación que hay entre el exceso de sal y ciertas enfermedades cardiovasculares. En general, hoy día, todos comemos un exceso de sal. Alimentos precocinados, alimentos preparados, embuchados. Entonces, reducir el consumo de sal y sal marina completa. De todos los alimentos de los que hablabas, ¿en qué dosis hay que tomarlos? Una persona que tenga quizá un hipotiroidismo más elevado que otra tiene que incidir en unos alimentos más que en otros. Y digamos también otra pregunta que te quería hacer, si luego la alimentación que normalmente llevan, la habitual, es complementaria, o sea, estos alimentos tienen que complementar a la alimentación habitual, ¿no? Yo creo que en estos momentos el apartado de nutrición, en el campo del hipotiroidismo que está siendo tratado con terapia hormonal sustitutiva, es un campo importante, siempre lo es, pero es un campo complementario. Lo que hay que recomendar es simplemente, oiga, consuma usted una alimentación variada, una alimentación de carácter antiinflamatoria, eso significa reducir, por supuesto, la leche de vaca, reducir las harinas refinadas, consumir más verduras, cocinar las verduras de una manera muy poco agresiva para que conserven sus vitaminas, consumir más pescado que carne y luego, evidentemente, hacer una dieta relativamente controlada en calorías. Y esto es lo que hay que recomendar. Luego, muchas veces buscamos, oiga, deme una formulita, ¿no? Lo que hay para solucionar esto. Pero aquí no lo hay, no lo hay. Recomendar a un paciente con hipotiroidismo que consuma alimentos con yodo, bien, puede estar bien, pero que eso no conlleve no un exceso, porque entonces se puede producir un fenómeno inverso. Es importante, y de lo que hablabas, ¿no? Para el paciente muchas veces quizás es difícil, ¿no? Estamos acostumbrados a un tipo de alimentación con el ritmo de vida que llevamos, una alimentación mala en realidad, ¿no? Comemos mal, no sabemos comer, no reconocemos cuáles son los alimentos que realmente nos
nos benefician, ¿no? Y si encima el paciente puede entrar quizá en un modo de decir lo que necesito es yodo y solo se centra en esos alimentos, dejando aparte los otros, al final, pues bueno, volvemos a tener una disfunción. Lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado que como el tiroides necesita no solamente yodo, necesita selenio, necesita hierro, necesita aminoácidos como la tirosina, necesita omega 3, necesita glutamina para que sus células estén bien unidas. Entonces, es un conjunto de cosas. Por lo tanto, a veces, también es cierto, hay que tener cuidado en las recomendaciones que damos a nuestros pacientes porque podemos pasarnos, ¿no? Y dar una información que no es bien recibida. Entonces, en este caso, es formar parte de la lógica, hacer unas dietas equilibradas y, evidentemente, no siempre estar incidiendo sobre un tipo de alimento. Eso es lo lógico. Bueno, todo el tema de la nutrición entra dentro del tratamiento, digamos, que se le da a un paciente. ¿Qué más tratamientos, aparte de la alimentación, son necesarias para personas con hipotiroidismo? Supongo que no habrá habrá que cada paciente, bueno, es un mundo, ¿no? Cada paciente siempre es un mundo. Esto ya lo decían los médicos clásicos y los profesores clásicos. Y eso a veces, en esta medicina un poco de protocolo, nos olvidamos de ella. Pero en general, hoy en día está muy definido. La terapia hormonal sustitutiva, la terapia con hormona tiroidea, es en estos momentos el elemento esencial. Es un elemento que va a permitir sustituir, digamos entre comillas, la función del tiroides. ¿Por qué digo entre comillas? Porque claro, nosotros estamos recomendando una determinada dosis de hormona por la mañana, pero nuestro tiroides es un órgano exquisito. Es un órgano que fluctúa a lo largo del día dependiendo de las condiciones, dependiendo incluso de nuestro estado de ánimo o de nuestra situación respecto al clima. Porque claro, el tiroides, entre otras cosas, regula la termogénesis, es decir, nuestra temperatura la regula. Y nunca vamos a suplir, a ser tan exquisitos como lo hace el tiroides. Pero bueno, por eso se llama terapia hormonal sustitutiva. La ventaja que tiene es que a una dosis adecuada, ese paciente prácticamente va a llevar una vida normalizada. Eso no significa que se olvide. Verá que sus médicos le van a decir, oiga, venga usted cada tanto tiempo, cada 6 meses, cada año, para hacer una verificación, porque muchas veces hay que ajustar. La gente gana o pierde peso, la gente gana en edad, ¿verdad? Desafortunadamente todos ganamos en edad. La gente, o en el caso de unas mujeres, puede entrar en menopausia. La menopausia también supone un nuevo reequilibrio hormonal y en este caso muchos hipotiroidismos se acentúan con la menopausia o se desequilibran, con lo que los médicos tienen que ajustar necesariamente dosis y tratamientos. Entonces el paciente con hipotiroidismo debe saber que tiene una enfermedad crónica, que es una enfermedad que hoy en día se puede llevar adecuadamente con controles, y que en muchos casos, a nosotros ya nos han pasado, hemos recogido una casuística que hemos publicado en algún congreso, es posible, con ciertos tipos de enfoques más integrativos, más globales, reducir la presión inmunológica sobre el tiroides y mejorarlo en el tiempo. Tenemos pacientes, algunos pacientes, que han tenido la suerte, no ha ocurrido con todos, de que no han necesitado ya tomar hormona tiroidea, porque su tiroides ha vuelto a un nivel de equilibrio normal. Esto es una oportunidad también, lo seguimos investigando, queremos reunir más casuística y por lo tanto aportarlo en congresos médicos o en publicaciones. Bueno, doctor, no tenemos ya tiempo para más. Podríamos estar largo y tendido hablando muchísimo y bueno, pues nada, agradecerle que haya estado con nosotros y sobre todo, bueno, recomendar, ¿no?, a la gente que, como decía, ¿no?, que sea algo precoz, ¿no?, que vaya rápido al médico antes de que la cosa vaya peor y bueno, intentar que los pacientes, pues bueno, al fin y al cabo, su día a día sea lo más normal posible. Gracias.
Bueno, pues después de conocer más de cerca y saber y conocer lo que es el hipotiroidismo, nos vamos a ir ya a la última sección del programa. Nos vamos a ir con nuestro vídeo y nuestra parte de aconsejamos. Bueno, pues después de conocer la opinión del doctor Tinao sobre todo lo que es el hipotiroidismo, como bien él decía, ahora en nuestra parte de aconsejados vamos a ver realmente cuál es todo el tema de la alimentación importante, el tema de la nutrición que hay que llevar cuando una persona sufre o padece el hipotiroidismo. Así que vamos a ver nuestro aconsejados de hoy. Uno de los consejos que podemos darles en torno a la enfermedad del hipotiroidismo es la alimentación. La deficiencia de ciertos nutrientes puede provocar un desequilibrio en el metabolismo tiroideo. Por ello es fundamental llevar una alimentación saludable y evitar carencias nutricionales. El correcto aporte de nutrientes como el yodo, el selenio, la vitamina A o el zinc son fundamentales para conseguir un correcto metabolismo tiroideo. Por otro lado, existen algunos alimentos que si los consumimos diariamente y en dosis elevadas pueden inferir en la síntesis correcta de las hormonas tiroideas, por lo que debemos evitar el consumo constante de estos alimentos. Los alimentos más recomendables ricos en yodo son el pescado, como el bacalao, el mero, los arenques, la caballa, el salmón y el lenguado. También es rico en yodo el marisco, como las almejas, los mejillones, las gambas y los langostinos. Las algas, las habas secas, las nueces y el ajo también son alimentos ricos en yodo. Aparte del yodo, el selenio es bueno para enfermos de hipotiroidismo y se puede encontrar en alimentos como la avena, el arroz integral, las nueces de Brasil, la levadura de cerveza y en el marisco. Los alimentos ricos en betacarotenos, es decir, provitamina A y vitamina A, son las zanahorias, el huevo, el hígado de bacalao, la calabaza, el albaricoque, la batata y la naranja. Alimentos ricos en zinc podemos encontrarlos en ostras, en sardinas, en la yema del huevo, en algas, en legumbres, en setas, en nueces de pecan y en cereales integrales. Pero cuando se padece el hipotiroidismo también existen una serie de alimentos que debemos de tomar con moderación, como puede ser la col, la coliflor, el repollo, el nabo, las coles de Bruselas, el brócoli, los rábanos, las espinacas, el apio, los melocotones, las fresas, los cacahuetes y la soja y todos sus derivados. Al final lo importante es, como decíamos al principio, hay que llevar una alimentación saludable y evitar carencias nutricionales. Bueno, pues ahí está la recomendación nutricional que les hacemos desde este programa para todas aquellas personas que sufran hipotiroidismo. Y nosotros, desde aquí, ya nos despedimos de todos ustedes, no sin antes recordarles que en el próximo programa, con la letra I, trataremos el ictus, una enfermedad que a día de hoy pues están sufriendo y padeciendo muchísimas personas y queremos que desde aquí conozcan y sepan de qué va un poco más. Así que ya lo saben, nosotros hoy, con nuestro hipotiroidismo en Exo, nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo y que lo pasen bien.